El guateque era aquel que disponía de un garaje de su padre que tenía una salida, o alguno que se iban los padres a la finca a pasar el fin de semana, y la casa no la fotografiábamos para dejarlo exactamente como estaba, porque si no, no volvíamos a... Y bueno, mirindas, Fantas, no, Fanta no, mirinda, Pepsi-Cola, no estaba la marca Coca-Cola tan fuerte. Mirinda, Pepsi-Cola, patatas, aceitunas, boquerones en vinagre y un pick-up portátil, un tocadiscos, que era una cosa así. El sonido era horroroso, pero esa era la música que había y eran discos de los chiquitines, o sea, no había LPs. Cuando salieron los primeros LPs, yo tengo una anécdota muy simpática de un tío mío, general de la Guardia Civil, que sus hijas le dijeron: papá, que queremos un LP. Os he dicho que en casa no entran drogas. No, papá, eso es el LSD. Pues ese era el LP. Era pasar de un disco a... Y en esas reuniones se bailaba, se charlaba, pero era más una reunión de amigos que el hecho de ir a beber, porque el alcohol... Siempre entraba una botella de anís o una botella de ginebra, pero ya está. Eso era, ya te digo, más escuchar música y repetir los bailes que veíamos en la tele en blanco y negro. No sé, el color lo tenías que imaginar. Y no había más, es decir, no había una necesidad de más. El tener el hecho de que te dejaran reunirte y celebrar una especie de fiesta. O sea, lo que harías, tú imagínate ahora en tu casa así separados, pues con que hicieran eso sería suficiente.